En una vieja y diminuta ciudad vivía una diminuta anciana llamada Ofelia. Cuando nació, y ya hacía tiempo de aquello, sus padres dijeron: "Algún día nuestra niña será una famosa actriz". Por eso le dieron el nombre de una protagonista, Obra. Ofelia heredó de sus padres la más grande admiración por la hermosa lengua de los poetas. Quería ser actriz, pero tenía una voz demasiado fina. Sin embargo, ella quería servir al arte de alguna manera, aunque fuera de forma muy diversa. En la vieja y diminuta ciudad había un teatro. Delante, en el borde del escenario, estaba el puesto del apuntador. Allí, en ese lugar, se sentaba la señorita Ofelia y dictaba las palabras a los actores para que no enmudecieran. De esta manera, la señorita Ofelia se fue aprendiendo de memoria las más grandes comedias y tragedias del mundo, y así ya no necesitaba mirar los libros. Ofelia ejerció esa profesión durante toda su vida y estaba contenta. La señorita Ofelia envejeció y los tiempos cambiaron. Cada vez iba menos gente al teatro. Porque había cine, televisión y muchas otras distracciones. Los actores se marcharon. La mayoría de las personas tenía coche y si alguna vez querían ir al teatro, preferían ir a la ciudad más próxima, donde podían ver actores más conocidos y, lo que era aún mejor, dejarse admirar por los demás. El teatro cerró sus puertas y los actores se marcharon. Y la vieja señorita Ofelia se quedó completamente sola en el teatro. Estaba sentada en su puesto, recordando su vida pasada, cuando de pronto vio una sombra que se deslizaba entre bastidores. A veces se hacía grande, a veces se hacía pequeña, pero no había nada que la provocara. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? La sombra se asustó y se encogió sobre sí misma. No tenía una forma determinada, pero luego, poco a poco, se serenó y se hizo mayor. Disculpe, ¿no sabía que había alguien aquí? Me he refugiado aquí porque no sé a dónde ir. Por favor, no me eche a la calle. ¿Eres una sombra? Sí, soy una sombra. Pero todas las sombras le pertenecen a alguien. Ay, no todas. No todas. Yo soy una de esas sombras que nadie quiere. No vale eso.
¿Me llaman? ¡Pícara sombra! Ah, ya veo. ¿Y no es triste estar sin nadie a quien acompañar? Ay, sí, bien triste. ¿Pero qué puedo hacer? ¿Quieres venir conmigo? Yo tampoco le pertenezco a nadie. Me encantaría. Ah, pero tú ya tienes una sombra. Tendría que sujetarme a tu brazo. No pasa nada, se van a llevar bien las dos. Bueno, está bien. Desde entonces, Ofelia tuvo 2 sombras. Muy poca gente lo notaba, pero aquellos que se daban cuenta lo encontraban un tanto extraño y asombroso. Ofelia no quería ser pasto de los cuchicheos de la gente, así que durante el día le pedía a alguna de sus 2 sombras que se escondiera en su bolso. Al fin y al cabo, que las sombras caben en cualquier sitio. Un día, la señorita Ofelia estaba sentada en el banco de la iglesia y hablaba con Dios. Esperaba que él la oiría a pesar de su fina voz, aunque bueno, no estaba muy segura, pero seguía hablando. De pronto, vio una sombra que se deslizaba sobre una pared blanca. Parecía muy demacrada la pobre sombra y extendía su mano implorante. ¿Eres una sombra que no le pertenece a alguien? Sí, pero se ha corrido la voz que hay alguien que nos acoge. ¿Eres tú? Pues sí, pero yo ya tengo 2 sombras. Entonces, una más no te importará. No podrías recogerme. Me siento tan triste y sola sin tener a nadie. ¿Cómo te llamas? Me llamo Miedo a la Oscuridad. Bueno, está bien. Vamos. Y así desde entonces tuvo 3 sombras. A partir de entonces se le unieron nuevas sombras sin dueño, pues hay muchas en el mundo. La 4ª sombra se llamaba Noche Enfermiza. La 5ª, Nunca Jamás. La 6ª, Ingravidez. Y la 7ª, Guadaña Sola. Y todo continuó igual. La vieja señorita Ofelia era pobre, pero las sombras no necesitaban nada para comer ni ropas con las que cubrirse. A veces el cuartucho en donde vivía estaba oscuro y repleto de muchas sombras que se quedaban con ella porque nadie las quería. La señorita Ofelia no tenía valor para echarlas y siguieron llegando más y más sombras. Lo peor era cuando las sombras empezaban a pelearse. Reñían por el mejor sitio y luchaban entre sí, y a veces entre las sombras se establecía un combate de boxeo en toda regla. Esas noches la pequeña y vieja señorita Ofelia permanecía en la cama con los ojos abiertos e intentaba apaciguar a las sombras con su voz queda, pero no tenía demasiado éxito. La señorita Ofelia no quería peleas, salvo las que tenían lugar en el escenario, en la hermosa lengua de los poetas, pero aquello era distinto. Un día se le ocurrió una idea. ¡Esperen! ¡Espérense! Ay. Espérense. Si se quieren quedar conmigo, tendrán que aprender algo. Las sombras pararon de pelear y la miraron impacientes desde todos los rincones de la pequeña habitación. Entonces les recitó las hermosas palabras de los poetas. Se las sabía de memoria. Repitió algunas escenas muy despacio e invitó a las sombras a que la imitaran. Las sombras se esforzaron y fueron muy dóciles. Así aprendieron de boca de la vieja y diminuta señorita Ofelia las más grandes comedias y tragedias del mundo. Desde entonces, la vida de las sombras fue muy distinta.
podían representarlo todo. Podían adoptar la apariencia de un enano o de un gigante, de un hombre o de una mesa, la que más aplauda. Y a menudo pasaban noches enteras representando ante la señorita Ofelia las más maravillosas obras de teatro, y ella les apuntaba las palabras para que no enmudecieran. Durante el día vivían todos, salvo la suya lógicamente, en el bolso de la señorita Ofelia. Las sombras pueden volverse increíblemente pequeñas si quieren. Las gentes no podían ver las sombras de la señorita Ofelia, pero notaban que algo ocurría, algo extraordinario. Y a las gentes no les gustan las cosas extraordinarias. Esa anciana es una mujer extravagante. Decían unos a sus espaldas. Habrá que llevarla a un asilo donde la cuiden. Y otros decían, Quizás está loca, quién sabe lo que vaya a hacer. No, igual sí hay que llevarla al asilo. y todos se apartaban de su camino. Finalmente, un día llegó la dueña de la casa en la que la señorita Ofelia tenía su cuarto y dijo: ahora tendrá que pagar el doble de alquiler. La señorita Ofelia no podía permitírselo. Lo siento, tendrá que marchar. La señorita Ofelia empaquetó todo lo que tenía en una maleta. No era mucho y se marchó. Se compró un billete, se subió a un tren y partió, no sabía en qué dirección. Cuando ya había viajado bastante, se bajó y siguió a pie. Llevaba su bolso con todas las sombras dentro. Era una calle larga, muy larga. Y finalmente Ofelia llegó hasta el mar. No podía seguir andando. Por eso se sentó para descansar un poco y se quedó dormida. Las sombras salieron del bolso. La rodearon y se preguntaban qué había ocurrido. En realidad, somos las causantes de que la señorita Ofelia se encuentre en esta situación. Ella siempre nos ha ayudado. Hay que ayudarla. Todos hemos obtenido algo de ella. Quizás conseguimos velar por su bienestar. Cuando la señorita Ofelia se despertó, le contaron el plan que habían ideado. Gracias, son todas muy amables. Cuando llegó a un pequeño pueblo, sacó de su maleta una sábana blanca y la colgó de una barra para tender alfombras. Y las sombras empezaron a representar sobre la tela las obras que habían aprendido de la señorita Ofelia. Ella estaba al lado y le susurraba las hermosas palabras de los poetas para que no enmudecieran. Primero llegaron unos cuantos niños y observaron asombrados. Al atardecer se acercaron algunos mayores y al final pagaron una menudencia por la interesante representación. Así fue, la señorita Ofelia de pueblo en pueblo y de lugar en lugar, y sus sombras se transformaron en reyes y bufones, en nobles doncellas y fogosos corceles, en magos y flores. La gente pasaba por ahí y observaba, y tenía que reír y llorar. Pronto la señorita Ofelia se hizo famosa y cuando llegaba a cualquier parte ya la esperaban porque no habían visto nunca nada igual. El público aplaudía.
Ahorita les vamos a pasar el sombrero. Unos más, otros menos. Después de un tiempo, la señorita Ofelia ahorró suficiente dinero para comprarse un pequeño y viejo coche. Hizo que un artista lo decorara y pusiera a ambos lados con grandes letras: Teatro de Sombras de Ofelia. Con él recorrió el mundo entero y sus sombras también. Fíjense bien, aquí podría acabar la historia, pero no fue así. Un día en que la señorita Ofelia atravesaba con su coche una tormenta de nieve, este se quedó parado y una gigantesca sombra apareció delante de ellos. Era mucho más oscura que todas las demás. ¿Eres tú también una de esas a las que nadie quiere? Así es. ¿Quieres venir conmigo? ¿Y me acogerías a mí también? Tengo ya demasiadas sombras, pero en algún lado tienes que quedarte. Pero ¿no quieres saber antes mi nombre? ¿Cómo te llamas? Me llaman Muerte. Durante un largo tiempo hubo silencio. Aún así, ¿quieres acogerme? Sí. Ven pues. Entonces la fría sombra la envolvió y a su alrededor reinó la oscuridad. Y sintió que le nacían unos nuevos ojos, que eran jóvenes y claros, y no viejos y cortos de vista como antes. Ya no necesitaba gafas para ver dónde se encontraba. Estaba ante las puertas del cielo. A su alrededor había figuras extraordinariamente bellas que llevaban ropajes de colores vistosos y le sonreían. ¿Quiénes son ustedes? ¿Ya no nos reconoces? Somos las sombras gigantes que acogiste. ¡Estamos salvadas! ¡Ya no tenemos que pagar más! Las puertas del cielo se abrieron y las luminosas figuras entraron acompañando a la diminuta y anciana señorita Ofelia. La llevaron hasta un maravilloso palacio que era el teatro más bello y suntuoso que se pueda imaginar. Encima de la entrada ponía con grandes letras doradas: escenario de luces de Ofelia. Y desde entonces ahí interpretan para los ángeles el destino de los hombres, en la hermosa lengua de los poetas que los ángeles también comprenden. De esta manera, estos aprenden que desdichado y que grandioso, que triste y que cómico puede resultar ser un hombre y vivir en la tierra. Y la señorita Ofelia susurra a sus actores las palabras para que no enmudezcan. Y dicen que a veces va Dios a escucharlas, pero nadie lo sabe con seguridad. Muchas gracias.